¿Qué epístola estamos estudiando, hermanos? Efesios, muy bien. Efesios. Pues siempre estamos en el capítulo 1. Siempre estamos en Efesios, en el capítulo 1. Y hasta el día jueves, pues se han estudiado los primeros 6 versículos. Hoy vamos a tomar los versículos del 7 hasta el 10, que sigue hablando sobre las bendiciones espirituales. Sigue hablando sobre las bendiciones espirituales en Cristo. Antes de tomar la lectura, quisiera leer el himno, recitar el himno 339, que tiene por título Comprado con sangre por Cristo. Comprado con sangre por Cristo, con gozo al cielo yo voy. Librado por gracia infinita, ya sé que su hijo yo soy. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Soy libre de pena y culpa. Su gozo Él me hace sentir. Él llena de gracia mi alma, con Él es tan dulce vivir. En Cristo yo siempre medito y nunca le puedo olvidar. Callar sus favores no quiero, voy siempre a Jesús a alabar. Yo sé que me espera corona, la cual a los fieles dará. Jesús, Salvador en el cielo, mi alma con Él estará. Damos gracias al Señor Jesús por su sacrificio en la cruz del Calvario, por cada uno de nosotros y sobre todo por ese precio que Él pagó por nuestro rescate. Oremos, hermanos. Padre, muchas gracias por este tiempo de la enseñanza, tiempo de su palabra, Padre. Indudablemente, Señor, usted nos va a hablar en esta mañana a través de su palabra. Y creemos, Señor, que esa palabra es poderosa para seguir transformando nuestra vida, nuestro entendimiento y sobre todas las cosas, Señor, que nosotros podamos comprender todo lo que implicó que el día de hoy, Señor, tengamos la certeza de ser sus hijos y sobre todas las cosas, hijos que han sido liberados de la esclavitud del pecado. Gracias, Señor Jesús, por habernos redimido, porque no podíamos pagar ese precio, porque ese precio no tiene ningún valor monetario. Era necesario que usted derramase su sangre en la cruz del Calvario para que nosotros pudiésemos ser comprados por usted y así ser libres de la esclavitud del pecado que nos tenía sometidos a la potestad de Satanás, que nos tenía apartado de ese goce, de las bendiciones espirituales que Dios desde antemano tenía preparada para cada uno de nosotros. Gracias, amado Dios. Pedimos su dirección para que en esta mañana pues podamos seguir aprendiendo de su palabra. Y en el nombre de Jesús enseño y mis hermanos aprenden. Amén. Muy bien, hermanos, les decía Efesios capítulo 1, versículo 7 hasta el versículo 10. La palabra la leo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, en quien tenemos redención por su sangre,
el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En la sección anterior, hermanos, que fueron los versículos del 3 al 6, aprendimos sobre dos guías que nos llevan, en primer lugar, hermanos, a conducirnos bajo el propósito de Dios. Y es que Dios, hermanos, quiere que nosotros nos conduzcamos de una manera santa y sin mancha delante de Él. Pero también nos guía a dar nuestra alabanza a Dios por su gloriosa gracia. Por su gloriosa gracia. Dios, hermanos, Dios quien nos escogió desde antes de la fundación del mundo y nos adoptó como hijos suyos según el puro afecto de su voluntad, siendo, hermanos, estas bendiciones espirituales en Cristo el panorama de las implicaciones de la predestinación. Hoy, hermanos, hoy vamos a aprender sobre la redención. Hoy vamos a aprender sobre la redención, que es otra de las bendiciones espirituales en Cristo manifestadas a través de su sacrificio en la cruz. Y es por ello, hermanos, que Dios, en esta mañana, Dios a través de este pasaje nos muestra el propósito de la redención para que confiemos en su plan. Dios en esta mañana, a través de este pasaje, nos muestra el propósito de la redención para que confiemos en su plan. Y aprendemos entonces bajo el tema dos resultados de la redención en la vida del creyente. Dos resultados de la redención en la vida del creyente. El versículo 7, hermanos, empieza diciendo: en quien tenemos redención por su sangre. ¿En quién? La frase en quién hace referencia a Cristo. ¿Y por qué sabemos, hermanos, que está haciendo referencia a Cristo? Es como un pronombre. Porque en el versículo 7, en el versículo 5 dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, y dice ahí, por medio de Jesucristo, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y entonces dice acá, ¿en quién? Sigue haciendo referencia a Jesucristo. Entonces entendemos que el pasaje sigue hablando de Jesucristo. Y entonces dice: en quién tenemos redención por su sangre. Y es que el término, hermanos, redención por su sangre, en este contexto hace referencia al pago a Dios, al pago a Dios por el precio requerido para la liberación de alguien, para la liberación de una persona esclavizada. En este contexto, redención por su sangre, al pago a Dios del rescate requerido para dejar en libertad a una persona esclavizada. Eso quiere decir, hermanos, que el sacrificio de Cristo en la cruz es el pago
es el precio por cada persona elegida por Dios, cada persona elegida que estaba esclavizada en el pecado. El hermano David el jueves hacía referencia en este aspecto. Y es que Dios, como dice una de las bendiciones espirituales en los versículos anteriores, nos escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Verdad? Dios ya conoce quiénes son los suyos, quiénes son los elegidos. Pero eso no significa que aunque hayamos sido escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo, no hubiésemos entonces nosotros adquirido la naturaleza pecaminosa en el momento cuando nacimos. Claro que sí, somos pecadores. Y antes de haber venido en arrepentimiento a Cristo, nosotros éramos sometidos al yugo de esclavitud del pecado. Y entonces necesitábamos, hermanos, que Cristo pagara el precio por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Esto indica entonces que el precio de la redención humana es la muerte de Cristo. El precio de la redención humana es la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermano, es que el precio de nuestra redención no tiene valor monetario. No tiene valor monetario. Tuvo que haber dado su vida Cristo por nosotros. Miremos lo que dice Romanos. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 23, y prestemos atención a lo que dicen estos versículos. Dice Romanos 3, 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero dice el 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Mediante la redención que es en Cristo Jesús, en quien, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces indica, hermanos, que el precio de la redención humana fue la muerte de Cristo. Y es lo que está diciendo Pablo acá. Todos somos pecadores. Y por el hecho de ser pecadores, dice la palabra que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Era necesario de que alguien, ¿verdad?, nos rescatara. De que alguien rescatara a esta humanidad, de que alguien comprara a esta, con su vida en la cruz, a esta humanidad. Y en este caso, Cristo dio su vida para redimir al hombre. Por ejemplo, Hebreos, en el capítulo 9, versículo 22, dice que sin sangre no hay remisión de pecados. Sin sangre no hay remisión de pecados. También Pedro, hermanos, en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 y 19, habla de la remisión de pecados. Apocalipsis, capítulo 5, versículo 8 al 10, también habla del Cordero inmolado. O sea, hermanos, Jesús nos ha redimido y para pagar ese precio tuvo que haber dado su vida en la cruz del Calvario por nosotros. Hermanos, Jesús no nos ha redimido mediante su vida sin pecado. Tampoco, hermanos, Jesús no nos ha redimido mediante su ejemplo moral ante nosotros. Porque cuando nosotros vemos a Cristo, nosotros vemos que Cristo es perfecto, es sin pecado. Pero realmente, hermanos, Cristo nos redimió solamente por su muerte en nuestro lugar en la cruz del Calvario. Tuvo que haber derramado su sangre.
para que usted y yo fuésemos rescatados, fuésemos comprados, fuésemos liberados del yugo de esclavitud. Por ejemplo, Spurgeon dice, observe, no es redención por medio de su poder, es por medio de su sangre. Y sigue diciendo, no es redención por medio de su amor, es por medio de su sangre. Es la sangre de Cristo la que nos compró, la que nos liberó, la que pagó el precio por nosotros en la cruz. Realmente, hermanos, nosotros debemos sentirnos dichosos y a la misma vez, hermanos, debemos reflexionar en que debemos nosotros corresponder a nuestro Dios y a Cristo por ese pago que Él pagó por nosotros, que Él pagó por nuestra liberación. Y sigue diciendo la palabra en Efesios, y ahí en el versículo siempre en el mismo versículo 7, en la segunda parte, encontramos, hermanos, el primer resultado de la redención. Y dice en la segunda parte, en quien tenemos redención por su sangre, y luego dice, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Cuál es el primer resultado de la redención, hermanos? El perdón de pecados. Hermanos, somos pecadores. Y antes de venir a Cristo, hermanos, éramos practicantes del pecado. Éramos pecadores en potencia. En la mayoría de las veces, hermanos, ni tan siquiera la conciencia nos acusaba por la maldad que hacíamos. Pero en el momento cuando creímos en Cristo y venimos arrepentidos a Él, en ese momento, hermanos, nosotros fuimos perdonados. Nuestros pecados fueron perdonados. Y como dice Pablo, ya nadie ni nada puede acusarnos por los pecados pasados antes de venir a Cristo, porque fueron perdonados por Él. Y ese perdón, hermanos, va de acuerdo a la medida de las riquezas de su gracia. Va de acuerdo a la medida de las riquezas de su gracia. Y no es un perdón diminuto, o sea, no es algo poco. Es un perdón muy grande, muy extenso. Realmente, hermanos, la redención que Cristo ganó en la cruz por el pecador es inmensa. La redención que Cristo pagó en la cruz por el pecador es inmensa. Tan inmensa, hermanos, tan inmensa, que la redención trae la gracia de Dios de manera ilimitada. Mire qué maravilloso esto. La gracia de Dios es ilimitada. Por eso es que no podemos ver el perdón de manera diminuta o de manera limitada. A veces vagan en la mente del creyente pensamientos que lo llevan a la duda y se preguntan a sí mismo, ¿será que Dios me perdonó por aquel pecado que hice en aquel año, ¿verdad? Por aquel otro pecado que hice en aquel año? En el momento que vino a Cristo, sus pecados fueron perdonados porque Cristo pagó el precio en la cruz por el perdón de sus pecados y de mis pecados. Hermanos, dice Romanos 5:20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Y no es que la ley es mala, hermanos, como dice Pablo, sino que los líderes judíos implementaron un montón de mandatos de hombres a la ley, y al final estos se convirtieron en una carga para el pueblo de Israel, a tal grado que no tenían la libertad para vivir una vida agradable, una vida apartada de la práctica del pecado. Todo era una carga para ellos, y esto los llevaba entonces a pecar. Por eso dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, ¿qué pasó? Sobreabundó la gracia. Y si la gracia, hermanos, sobreabundó, ¿qué sobreabunda también? El perdón de pecados.
si la gracia, también el perdón de pecados. Y es un perdón, hermanos, ¿para quiénes? Para todos aquellos que creen. Para todos aquellos que creen. Hechos, capítulo 13, versículos 38 y 39 dice: sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree, dice la palabra en Hechos capítulo 13, versículo 38 al 39. Así que, hermanos, nuestros pecados que nos alejaban, que nos condenaban antes de venir a Cristo, ya fueron perdonados. Por eso dice Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Somos pecadores, hermanos, claro que sí, seguimos siendo pecadores, pero ya no practicantes del pecado. Y cuando se tiene presente y cuando se tiene el conocimiento de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, del precio que pagó Cristo para redimirnos, y se vive en la práctica del pecado, realmente no hay temor a Dios, ni tampoco hay conciencia de lo que Cristo hizo en la cruz. Y mire lo que dice la palabra en Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 26 en adelante. Si tiene la Reina Valera, dice: advertencia al que peca deliberadamente. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Mira el contexto de este pasaje. Mía es la venganza. Muchas veces usamos este contexto para justificarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Y de repente pensamos de que por que alguien nos ha dañado, Dios se va a encargar de dar el pago y que Él se va a vengar por nosotros. Hermanos, esta palabra, mía es la venganza, está en el contexto de que Dios sí va a dar el pago, va a traer juicio sobre todos aquellos que tienen por inmunda la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. No podemos tener en poco, iglesia, el pago que Cristo dio por nosotros en la cruz. Hermanos, realmente nosotros estábamos perdidos. Realmente nosotros estábamos condenados. Pero, hermanos, Cristo nos rescató. Y lo hizo muriendo en la cruz por nosotros. Realmente, hermanos, cuando nosotros vemos el sacrificio de Cristo en la cruz, nosotros solamente podemos ver que realmente la gracia de Dios se ha manifestado en nuestras vidas. La misericordia, la compasión de Dios. Porque realmente
solo Cristo pudo haber dado su vida por nosotros, para rescatarnos, para liberarnos. Hemos sido perdonados, claro que sí. Pero ahora, hermanos, somos responsables delante de Dios en vivir una vida que practique santidad, una vida que sea agradable delante de nuestro Dios, una vida que solamente dé evidencia de que en nuestro corazón hay gratitud hacia Cristo por lo que Él hizo por nosotros en la cruz, de que en nuestro corazón hay fidelidad hacia Cristo por lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Hay amor. La iglesia de Cristo ha sido comprada por precio de sangre. Y ese es el primer resultado, hermano. Hemos sido perdonados. Hemos sido perdonados. Y podemos leer las palabras que escribió Pablo en Romanos, capítulo 8. Capítulo 8, versículo 28, dice Pablo aquí, y sabemos, o sea, porque hemos sido perdonados, porque hemos sido redimidos, entonces sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Y dice Pablo acá, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y mire lo que dice en el 33 acá, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Qué pasa? Dios es el que justifica. Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué? Porque fuimos redimidos, porque fuimos rescatados del yugo de esclavitud. Y realmente, hermanos, la redención debe provocar en nosotros confianza, seguridad, saber, hermanos, de que hemos sido perdonados y que Cristo pagó el precio por nosotros. El segundo resultado, hermanos, lo encontramos entre los versículos 8 al 10. Y es, hermanos, entendimiento espiritual. Entendimiento espiritual. Hermanos, las cosas de Dios solamente se pueden entender, solamente se pueden discernir espiritualmente. Espiritualmente. Miren lo que dice la palabra. Versículo 9. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo,
en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Podrá el hombre no redimido entender estas cosas, hermanos? No puede, para él son locura. Para él son locura, para el hombre natural, para el hombre sin Cristo, son locura. En cambio, para los que hemos sido redimidos, para los que hemos sido comprados por precio de sangre, para los que hemos sido perdonados, no son locura, sino que son también bendición. A tal grado, hermanos, que hemos adquirido entendimiento espiritual. Como dice la palabra en el versículo 8, dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Dios, hermanos, nos ha dado a conocer a nosotros la riqueza de su gracia en toda sabiduría e inteligencia. Los planes divinos de Dios, hermanos, solamente pueden ser revelados espiritualmente. Y como les decía, el hombre no redimido nunca podrá comprender las cosas de Dios, porque su conocimiento, porque su inteligencia, porque su sabiduría procede humanamente y no procede de nuestro Dios. No procede de nuestro Dios. Miremos lo que dice Pablo en Corintios, 1 Corintios capítulo 2, versículo 6. Está hablando sobre la revelación por el Espíritu de Dios. Por ejemplo, en el 5, dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Por eso les leo este pasaje para conectar ese sin embargo, para que conectemos la idea. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. ¿Por quién nos ha revelado Dios su verdad? Por el Espíritu Santo. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Por eso, hermanos, es que Dios nos ha dado a conocer a nosotros las riquezas de su gracia en toda sabiduría e inteligencia, y así podamos comprender los planes divinos de Dios a través del Espíritu. En cambio, el hombre no redimido no puede entender. Para él son locuras, pero para nosotros, hermanos, son verdad.
para nosotros son sabiduría de nuestro Dios. Nuestro entendimiento ha sido abierto. Y como dice el versículo 10, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de nuestro Dios. Y lo que no se nos revele, porque hay cosas que no las entendemos, dice la palabra, que le pertenecen a nuestro Dios, pero que nosotros debemos creerlas porque vienen de Dios. Bien dice la palabra, porque por fe andamos y no por vista. Y dice la palabra, bienaventurados los que creen sin ver. Hermanos, realmente todo lo de Dios, o lo que Dios quiere revelarnos a nosotros, viene a través del Espíritu Santo en nuestra vida. En este caso, hermanos, acoplándonos a la lectura de Corintios, es la sabiduría que salva y que el hombre no puede conocer por sus propios medios. Esta sabiduría nos es revelada por Dios por medio de la revelación, inspiración y la iluminación. Ese es el medio que Dios usa, hermanos, por medio de la revelación. ¿Por qué? Porque la verdad, porque la sabiduría, porque el conocimiento de Dios proviene de Dios y no proviene del hombre. Y Dios, hermanos, es quien controla al hombre, quien llena al hombre a través del Espíritu Santo para revelarle lo que Él quiere revelar. En el caso de los escritores de la palabra, me dice la palabra que toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Qué nos está diciendo? Que la palabra procede de Dios. En cambio, Pedro dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es Dios, ¿verdad?, quien mueve al hombre para que su revelación se dé a conocer. Y en el caso de la revelación de Dios, hermanos, en el caso de la verdad de Dios, pues ya ha sido revelada. Y no podemos pretender, hermanos, tener más revelaciones, porque la revelación de Dios manifestada a través de su palabra es completa. En su palabra, hermanos, nosotros encontramos todo lo que necesitamos acerca del conocimiento de Dios. Todo lo que necesitamos para poder conducirnos como hijos de Dios. La palabra es completa y es segura porque no procede de sabiduría humana, sino que procede directamente del corazón de nuestro Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros para entender la revelación de Dios a través de su palabra? Pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos guíe, que nos mueva, para que podamos entender lo que Dios nos ha revelado a través de su palabra. Por eso es que es importante, hermanos, que a la par de la lectura de la palabra de Dios esté la oración. Porque cuando nosotros le pedimos al Espíritu Santo nos ilumine, entonces Él nos va a llevar a través de la lectura a entender lo que Dios nos está hablando a través de su palabra. Y es un resultado, hermanos, de la redención, entendimiento espiritual. No solamente nuestros pecados fueron perdonados, sino que también hemos recibido, Dios nos ha dado ese entendimiento espiritual. Muchos leen, pero no entienden, porque las cosas de Dios se disciernen de manera espiritual. Entonces, tanto la revelación, la inspiración y la iluminación indica que en cada caso es el Espíritu Santo que obra. No es el hombre, hermanos. Es el Espíritu Santo el que obra. Vuelvo y repito lo que dice Pedro, porque la profecía no fue traída
por voluntad humana. No es que Pablo, pensando en sus epístolas, escribió lo que él quiso, ¿verdad? No es que Lucas, aunque a él le tocó investigar, escribió lo que él quiso, o lo que él quiso oír, o lo que las personas que le contaron quisieron hablarle. Fue Dios, hermanos, moviendo, llevando a estos hombres para que ellos escribieran su revelación, o sea, la revelación de nuestro Dios. Y esto solamente lo podemos entender espiritualmente. En mi vida de ministerio yo he escuchado frases como esta: si es que el papel puede con lo que le pongan. Y sí, pero lo que contiene el papel de la Biblia no es sabiduría de hombres, es sabiduría divina, es la verdad de Dios revelada a través de su palabra. Hermanos, entre el conocimiento de Dios, también Él nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad. Por ejemplo, dice el 9, regresamos a Efesios 1, dice el 9: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Y cuál es el misterio, hermanos, de la voluntad de Dios? Este es el gran plan y propósito de Dios, hermanos, el cual estaba escondido, pero que ahora ha sido revelado ¿en quién? Y recordemos la frase que más se repite en esta epístola: en Cristo. El misterio que había estado escondido, que no había sido revelado, ahora ha sido revelado en Cristo. En Cristo. En el Nuevo Testamento, el sentido de misterio es algo que está escondido. ¿Está escondido para quiénes? Para los no redimidos, pero que ha sido revelado para todos aquellos que hemos sido redimidos, que hemos sido comprados por la sangre de Cristo. Es por eso que a usted y a mí la verdad del Evangelio nos ha resplandecido, y hoy ya no vivimos en tinieblas, ya no desconocemos, conocemos la verdad de Dios, la cual ha sido revelada a todos aquellos que hemos creído. Este misterio se manifiesta a través del Evangelio. Colosenses 1:26 dice: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿A quiénes, hermanos? A sus santos. ¿Y quiénes son sus santos? ¿Quiénes son sus santos? Hermanos, no dudemos. Estamos hablando de los resultados de la predestinación. Estamos hablando que Cristo pagó el precio por nosotros. Y nosotros debemos estar convencidos, debemos estar seguros que somos escogidos, que nuestros pecados han sido perdonados y que Dios nos ha dado ese conocimiento espiritual que nos permite a nosotros entender que hemos sido santificados, hemos sido limpios, hemos sido declarados limpios de todo pecado, y ya nada de lo que hicimos antes de venir a Cristo podrá condenarnos. Tenemos que estar seguros, hermanos. Debemos dejar nuestra timidez y estar totalmente convencidos que el misterio del Evangelio se nos ha sido revelado. ¿Y qué incluye el misterio, hermanos? ¿Qué incluye el misterio revelado en Cristo? Bueno, en primer lugar, el Dios encarnado. Miremos lo que dice Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, versículo 2 dice así. Vamos a conectar la idea, vamos a leer el 1.
Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por lo que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Y dice Colosenses 2:2, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien estaban escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Luego dice el versículo 9, porque en Él, ¿en quién? En Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Verdad? En Cristo habita toda la plenitud de la deidad. Entonces, hermanos, el Dios encarnado, Cristo, vino a esa tierra, fue concebido, ¿verdad?, por el Espíritu Santo, nació de una mujer, creció, y en su tiempo, pues, Él dio su vida en rescate de la nuestra. Él pagó el precio, Él murió en la cruz. Pero en Él, hermanos, en Cristo, habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. Por eso es que vemos a Cristo, y voy a usar el término plenamente hombre y también plenamente Dios. ¿Por qué? Porque en Cristo, viéndolo en esta tierra, habitaba toda la plenitud de la deidad. ¿Qué incluye el misterio de la revelación en Cristo? La incredulidad de Israel, claro que sí, no creyeron. Es más, dice Juan, a lo suyo vino. ¿A qué vino Jesús? A salvar a su pueblo, a redimir a su pueblo. Pero ¿qué pasó? Mas los suyos no lo recibieron, es más, lo asesinaron. Es tremendo. Pero también el misterio incluye la impiedad y la transgresión de la ley. También incluye, y esto Pablo lo dice en el 1:27 claro de Colosenses, dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿A qué está haciendo referencia acá el apóstol? Está haciendo referencia en que el misterio revelado en Cristo incluye la unidad de judíos y gentiles como un solo cuerpo en la iglesia. Mire qué maravilloso esto. La unidad de gentiles y judíos como un solo cuerpo en la iglesia. Entonces ahora ya no hay acepción de personas. O sea, todos tenemos acceso a ser salvos por medio de Cristo. Entonces ya Israel no puede decir, solo nosotros somos pueblo de Dios. Ni nosotros podemos decir, gentiles, ya solo nosotros somos pueblo de Dios. Ahora en Cristo la salvación es para todos los que creen. Para todos los que creen. Y este es el misterio que no había sido revelado hasta que vino Cristo. En Cristo es revelado. A eso se refiere la palabra misterio en el Nuevo Testamento, especialmente en las cartas de Pablo, ¿verdad? Que hablan de Colosenses y en otras epístolas. Hermanos, imagínense cómo Dios tiene un plan perfecto desde el principio.
O sea, nada ha fallado. Nada se le ha ido del control a nuestro Dios. Todo lo que ha pasado, aún la caída del hombre en el huerto del Edén, estuvo bajo el control de Dios. Y realmente, hermanos, Dios, es por eso que Dios, hermanos, a través de este pasaje, nos muestra el propósito de la redención para que confiemos en su plan, hermanos. A veces nos preocupamos tanto por nuestro destino. Y Dios ya nos tiene predestinados, ¿desde cuándo, hermanos? Desde antes de la fundación del mundo. Él sabe cuál es nuestro destino y Él nos manifiesta nuestro destino a través de su palabra. A través de su palabra. A través de su palabra. También otro aspecto que incluye el misterio revelado en Cristo es el rapto de la iglesia. Esto lo leemos en 1 Corintios capítulo 15, versículo 51. Y como leímos en el 1:27 de Colosenses, hermanos, ahí se manifiesta claramente el misterio revelado, que ya Cristo viene para salvar no solo a Israel, sino también a los gentiles. Para eso llamó a Pablo, ¿verdad? Para que llevara el evangelio a los gentiles. Todo esto, como dice ahí en el versículo 9, regresamos a Efesios. Todo esto, hermanos, ¿según qué, hermanos? Según su beneplácito, el cual se había propuesto. ¿En quién, hermanos? En sí mismo. En sí mismo. Realmente Dios es maravilloso, hermanos. Y leemos el 10, dice, de reunir todas las cosas. De reunir todas las cosas. ¿En quién, hermanos? En Cristo. En la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En la tierra. Según MacArthur, hermanos, al final de la historia de este mundo, Dios reunirá a los creyentes en el reino milenial, que aquí se llama la dispensación del cumplimiento de los tiempos. ¿Y en quién los va a reunir, hermanos? En Cristo. En Cristo, hermano. ¿Por qué en Cristo? Porque a Él se le ha dado toda plenitud. A Él se le ha dado, hermanos, toda plenitud. Él fue exaltado sobre todo. Y aún en el tiempo donde Dios reúna todas las cosas, las reunirá en Cristo. Las reunirá en Cristo. Leamos el capítulo 20 de Apocalipsis, porque está haciendo alusión que la historia llegará a su fin. Y cuando hablamos a su fin, hablamos del fin del orden de las cosas en que vivimos hoy. Apocalipsis 20 dice: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar.
y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. ¿A quiénes refiere? Aquellos que menciona Pablo en Tesalonicenses como aquellos que no tienen esperanza. En la primera resurrección solamente vamos a resucitar los de Cristo, los que muramos en Cristo. Y sigue diciendo ahí: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon, esta es profecía, hermanos, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Pero no termina todo ahí. Mire lo que dice el 11. Y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. ¿Y quién es más? Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, donde va a permanecer eternamente juntamente con Satanás. Hermanos, Dios está en el control de todo. Dios, hermanos, después de esto, reunirá todas las cosas en Cristo para el futuro, para un futuro eterno, para un futuro eterno. Por eso dice en el versículo 10 de Efesios 1, de reunir, conectemos desde el 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Y esta frase, dispensación del cumplimiento de los tiempos, entonces nos conecta a lo que mencionamos acerca de la reunión de los creyentes en el milenio, como también en el juicio de Dios en el día final. Y dice, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Entonces, hermanos, después de esto, ¿qué sigue? Mire qué maravilloso esto. Dios reunirá todas las cosas en Él mismo, para el futuro eterno, a partir de la creación de cielos nuevos y tierras nuevas.
Eso es lo que sigue describiendo el capítulo 21 de Apocalipsis. El futuro eterno a partir de la creación de cielos nuevos y tierra nueva. El nuevo universo, hermanos. Mire qué maravilloso esto. El nuevo universo. Y así se atreven a decir un montón de herejes en la calle, que cómo Dios va a consumir este planeta, que cómo Dios va a quemar esto. Hermanos, va a haber un nuevo universo. Y este nuevo universo estará unificado por completo bajo el señorío de Cristo. El nuevo universo estará unificado por completo bajo el señorío de Cristo. Bajo el señorío de Cristo. Y ahí estaremos nosotros, hermanos. Estaremos bajo el señorío de Cristo eternamente. Y esto es maravilloso, hermanos, porque por el hecho de que Cristo haya pagado el precio con su vida en la cruz del Calvario por nosotros, nosotros tenemos esperanza, hermanos, de ser parte, de estar en el nuevo universo, un universo que estará unificado por completo bajo el señorío de Cristo. Y si alguien aquí entre nosotros, hermanos, todavía no ha entregado su vida a Cristo, pues Dios en esta mañana le está recordando que Cristo pagó el precio por el rescate de su vida en la cruz del Calvario. Si alguien está descarriado y necesita reconciliarse, Dios le está recordando que no tenga en poco lo que Cristo hizo por usted en la cruz del Calvario. Si alguien ha andado a medias y vive una vida acomodada, Dios a través de su palabra en esta mañana le recuerda que el precio que Cristo pagó por usted en la cruz del Calvario no es cualquier cosa. Él dio su vida por usted y usted debe corresponder a Cristo con fidelidad, con gratitud, con amor, con obediencia. Realmente Cristo lo hizo todo por nosotros. Cristo lo hizo todo por nosotros. Él nos redimió. Y dice 1 Corintios 1:27, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice todas las cosas han sido sujetas a Él, todo es todo, ¿va? Pero también dice Pablo ahí, claramente, se exceptúa al que sujetó a Él todas las cosas. ¿Qué significa esto? Que el Padre no está sujeto a Cristo, pero Cristo sí es un siervo fiel a su Padre. Qué maravilloso, ¿va? La unidad del Trino Dios. Qué maravilloso esto. O sea, todo estará sujeto bajo el señorío de Cristo, excepto el Padre, porque el Hijo sirve a su Padre y lo hace con fidelidad. Lo hace con fidelidad. Con fidelidad. Ahora bien, hermanos, hemos estado aprendiendo dos resultados de la redención en el creyente. En primer lugar, el perdón de pecados. En segundo lugar, entendimiento espiritual. Entendimiento espiritual. Y hemos entendido, hermanos, hemos entendido que Dios nos ha revelado su gracia en toda sabiduría e inteligencia. Hemos aprendido que este conocimiento de Dios nos lleva a conocer el misterio de su voluntad, misterio que se ha revelado en Cristo. Y también, hermano, ese conocimiento nos lleva a conocer y a creer y a confiar que Dios en Cristo reunirá todas las cosas, todas las cosas. Ahora bien, y entonces aquí está nuestra parte, ¿verdad? En vista a la redención y sus resultados, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? ¿Qué tenemos que hacer? Primeramente, hermanos, confiar en el perfecto plan de Dios para los suyos. Hay que confiar, hermanos,
en el perfecto plan de Dios para los suyos. ¿Y quiénes son los suyos? Todos los que hemos sido escogidos y predestinados para ser adoptados hijos de Dios, los que hemos sido perdonados y llenos de sabiduría e inteligencia para comprender el misterio revelado de Dios en Cristo Jesús a través del Evangelio. Esos somos los suyos. Esos somos los suyos. Pero en vista de ello, hermanos, debemos confiar plenamente, hermanos. No hay que desconfiar. No hay que desconfiar en el perfecto plan de Dios para los suyos. No desconfiemos, hermanos. En el futuro se vendrán cosas grandes que se levantarán en contra de la verdad de Dios manifestada en su palabra. Pero por muy fuerte que sea un viento de falsa doctrina o persecución que se nos venga por mantenernos en la verdad del Evangelio, usted y yo, hermanos, debemos confiar plenamente en el plan perfecto de Dios para los suyos. Recuerden lo que le dijo Jesús a Pedro, allá en el capítulo 16 de Mateo. Ni aún las mismas puertas del Hades van a poder prevalecer sobre su iglesia. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan perfecto para lo suyo. Y este plan está enfocado en la redención, ¿va? Así como lo hemos aprendido hoy. Y realmente, hermanos, nada ha fallado. Dios está en el control de todo. Es cierto, hay maldad en este mundo, hay mucha irreverencia, no hay temor a Dios, hay frialdad, hay mucha violencia, hay mucha injusticia. Pero sin importar cuánta maldad haya en este mundo, nada de lo que pasa en este mundo, nada se le ha ido del control de las manos de Dios. Dios está en el control de todo. Dios está en el control de todo. También, hermanos, insisto, y insistiré siempre, y lo voy a hacer a donde esté, insisto sobre nuestra responsabilidad, insisto sobre nuestra obligación, insisto sobre nuestra misión de seguir llevando el mensaje del Evangelio para que haya más personas a quienes Dios les revele el misterio del Evangelio que trae salvación al hombre por el precio que pagó Cristo en la cruz para comprarlos con su sangre. Hay una gran responsabilidad en nuestras espaldas. Hay una gran responsabilidad en nuestras espaldas. Porque a nosotros ya se nos ha sido revelado por el Espíritu Santo el misterio del Evangelio y lo entendemos. Lo entendemos. Pero hay millones de personas que van en este mundo sin entender el misterio del Evangelio, aunque ha sido revelado en Cristo Jesús. Y mientras ellos no crean y mientras ellos no vengan en arrepentimiento a Cristo, no van a poder entender el misterio de Dios a través del Evangelio, porque las cosas de Dios solamente se pueden discernir espiritualmente. Es por medio del Espíritu de Dios que se nos ha sido revelada la verdad del Evangelio. Por eso, hermanos, insisto sobre nuestra responsabilidad, nuestra obligación y misión de seguir llevando el mensaje del Evangelio para que haya más personas a quienes Dios les revele el misterio del Evangelio que trae salvación al hombre por el precio que pagó Cristo en la cruz, comprándolos con su propia sangre. Y fíjense, hermanos, que nosotros estamos en misión, UNIDIPA está en misión, hermano, y es una misión permanente. Y a veces yo me pongo a pensar, hermanos, pero ¿por qué somos pocos? Si somos una iglesia en un número regular. Somos una iglesia de un número regular. Y yo no sé cuál es el obstáculo que usted tiene para no unirse a la misión de la iglesia local.
Probablemente puede ser su horario de trabajo, no lo sé. No sé cuál es su obstáculo. Pero usted debe entender que Dios nos ha llamado para estar en misión. Y nuestra misión es proclamar la verdad del Evangelio a toda criatura. Hoy estamos en San José del Potrero. Y yo no dudo del respaldo de Dios. Y si Él lo permite, vamos a plantar una congregación en ese lugar. Pero usted debe integrarse en esta misión. Debe integrarse en esta misión. Cada uno de nosotros debemos estar integrados, hermano. Y si es necesario cambiar el día, y si es necesario cambiar el horario, pues lo vamos a hacer. Pero necesitamos integrarnos todos, hermanos. Porque Dios no nos llamó para estar sentados. Dios no nos llamó solamente para estar recibiendo. Dios no nos llamó solamente para estar viniendo y regresando a nuestra casa. Dios nos llamó para que sirvamos en su obra. Para que sirvamos en su obra. Y a la misma vez Dios nos ha dado el mandato de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Debemos hacerlo de manera personal, debemos hacerlo en nuestros trabajos, por el camino, donde sea, debemos hablar de Cristo. Pero también, hermanos, como congregación, estamos en misión. Y cada uno de nosotros es responsable delante del Señor integrarse. Y dice Pablo, bueno, si lo hago de buena voluntad, pues recompensa tendré. Y si no lo hago de buena voluntad, parafraseando, la comisión, dice Pablo, me ha sido encomendada. Así que si de buena voluntad o de repente a la fuerza, pero usted entienda que hemos sido comisionados para predicar el Evangelio a toda criatura. Y en vista, hermanos, y en vista de la ceguera espiritual en que vive el hombre, y entre el hombre montones elegidos de Dios que todavía están ahí, hermano, usted y yo debemos seguir predicando el Evangelio de Cristo a toda criatura. Iglesia, tenemos que levantarnos todos, ¿verdad? Tenemos que salir de la rutina. Tenemos que ir más allá. Y ese paso ya lo dimos, ¿verdad? Ya lo dimos, hermano. Gloria a Dios por la vida de los jóvenes que acompañaron al hermano Horacio, a la hermana Paola, a la hermana Reinita el día viernes en la misión a San José del Potrero. Hermanos, estamos en misión permanente. Entonces, que el Señor, hermanos, nos fortalezca, nos ayude, y también nosotros pongamos de nuestra parte en obedecer al mandato de nuestro Dios. Sí, amados hermanos, recuerden, Cristo, hermanos, pagó el precio por el rescate que se requería para darnos la libertad que hoy tenemos en Cristo Jesús. Así que, amados hermanos, el Señor nos ayude, y sobre todas las cosas, como les dije al final, pues tengamos primeramente esa confianza plena en el Señor, y también, hermanos, seamos fieles a Cristo. Seamos fieles a Cristo. No nos dejemos mover por nada. No nos dejemos mover por nada del Evangelio, hermanos. Seamos fieles a Cristo. Que no nos mueva un balón de fútbol. Que no nos mueva una mujer semidesnuda en el parque. Sí. Y digo esto porque el 27 de diciembre fue lamentable haber visto y haber oído de muchos cristianos en un charrango ahí en la calle. Es lamentable, hermanos. Todo el que anda mezclado con el mundo está dando evidencia que tiene en poco lo que Cristo hizo por él o por ella en la cruz del Calvario. Esas son cosas mínimas, hermanos. ¿Y qué? Que cuando venga la persecución.
por mantenernos en la verdad. También vamos a ser infieles y vamos a renunciar a Cristo. No, amados hermanos. Recuerden lo que dice la palabra de Dios. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y nuestros hijos no deben participar del mundo. Estamos definidos, hermanos. Nosotros somos de Cristo. Estamos definidos. Nosotros somos de Cristo. Tenemos que ser serios en el Evangelio. Y sobre todas las cosas, hermanos, fieles a Cristo. Fieles a Cristo, porque realmente, hermanos, el pago que Cristo pagó por nosotros no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Y si alguien tiene en poco lo que Cristo hizo en la cruz, es probablemente que todavía no le haya resplandecido la luz del Evangelio y crea ser cristiano. Mi obligación, hermano, es hablarle así. Es hablarle así. En primer lugar, porque lo amo. Lo amo en el Señor. Y en segundo lugar, porque me debo a Cristo. Me debo a Cristo, hermano. Y por ese amor que le tengo a usted, usted tiene que estar definido. Examine su vida. Examine su vida, y si ve que su vida no está dando frutos dignos de arrepentimiento, evidencia es que todavía no le ha resplandecido la luz del Evangelio y tiene que arrepentirse y venir a los pies de Cristo en fe y arrepentimiento. Recuerden, una vida dentro de una congregación no salva. No salva. Nuestros hijos tienen que convertirse a Cristo. Porque el hecho de que uno como padre sea cristiano no significa que ellos van a heredar la salvación. La salvación no se hereda de padre a hijos. La salvación se recibe por fe en Jesucristo. Así que aquí hay adolescentes, aquí hay jóvenes, aquí hay muchachos que tienen que comprender, que es necesario arrepentirse de pecado y creer en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Fíjense, hermanos, que uno como líder es buen observador. Uno es bien observador y hasta donde uno puede ver en el andar de cada miembro de la congregación, pues puede de repente formarse una opinión. Y a veces uno, hermano, ve mucha frialdad y disimulo a lo interno de la congregación con respecto a Cristo, con respecto a Dios, con respecto a sus estándares a través de su palabra, hermanos. ¿Sí? Entonces, hermano, una de las tareas que nosotros tenemos es examinar nuestras vidas. Y si de repente vemos que nuestra vida no está fructificando frutos dignos de arrepentimiento, hermanos, reflexionemos. Y si es necesario, ¿verdad?, dejarse convencer por el Espíritu Santo de que hemos creído ser, pero que no éramos, pero que si creemos en Cristo vamos a ser hijos de Dios. Si es necesario, hermano, hay que hacerlo. Porque realmente Dios está ejecutando su plan a la perfección. Y recuerdo lo que leímos en Apocalipsis: y todo aquel que su nombre no fue inscrito en el libro de la vida va a ser lanzado, hermanos, al lago de fuego, para estar ahí eternamente. Allá no van a calificar los 40 años o los 50 o los 60 o los 20 o los 5 años o el año que usted estuvo en el Evangelio. Allá no le va a decir al Señor: pero yo evangelizaba, Padre. Si no está escrito, si no experimentó una conversión genuina, si no vivió una vida de acuerdo a las evidencias que da un creyente,
¿Sabe cuál va a ser la respuesta recibida? Apartaos de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Ese pasaje que leímos en Hebreos 10 del versículo 26 en adelante, hermano, ese pasaje es tremendo. Imagínense que con la ley de Moisés, con 2 o 3 testigos, y esta persona moría. Y dice ahí la palabra: cuánto mayor castigo pensáis que recibirá el que pisoteare la sangre del Hijo de Dios. Hermanos, vivamos, y esto también es para mí, vivamos vidas, hermanos, que den evidencia que la verdad del Evangelio nos ha resplandecido y que somos hijos de Dios. Sí, hermanos. Que nuestras acciones den evidencia que somos hijos de Dios, que somos cristianos. Sí.